Estamos ante una nueva forma de ver y vivir la vida. El mundo ha cambiado radicalmente. Entendamos la nueva dinámica en torno a la era digital con la maestra Adriana Torres Nava. Vamos contigo de hoy. ¿De qué nos hablas? De juegos, ¿verdad? De juegos en clases de Cómics. inglés. ¿Eh? Hoy vamos a hablar de cómics y cómo estos cómics nos pueden ayudar a aprender inglés. Ándale, vamos. Te escuchamos con mucho gusto. Listo. Aquí, fíjate que me puse a estudiar un poco la historia de los cómics. Mi hijo es fan de esos cómics y me encontré que pues no es algo nada nuevo, ¿no? Tiene una historia ya bastante larga. Desde las personas que dibujaban en pinturas rupestres ya estaban contando una historia, que de eso se trata el cómic. Es contar una historia con el uso de dibujos. Y por ahí me encontré que la persona que se considera como el inventor de estos cómics se llama Thomas Rowlandson, que escribió un cómic que se llama Los viajes del doctor Syntax, un doctor que se la pasa viajando por el mundo para cuidar a las personas, ¿no? Y bueno, y aquí películas para entender esto, pues hay muchísimas, todos los personajes de Marvel. El último que conocí se llama Shang-Chi, que habla de unos anillos y de una historia de fuerza y de historias fantásticas, ¿no? Pero bueno, algo muy importante además del tema del inglés que ahorita vamos a ver, es que dentro de estos cómics y Marvel se empezó a inventar el multiverso que vimos en algún momento. ¿Recuerdas? Donde estamos creando un universo donde nosotros somos un personaje, nos podemos definir como queramos, y empezó por ahí con Linterna Verde, que seguramente te acordarás de quién es Linterna Claro, Verde, ¿no? por supuesto, sí, 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 claro. Increíble. Y bueno, y Marvel explica la historia del mundo, la creación del mundo a través de muchas fases, donde viene el Big Bang hace 14,000 años, lo explica aquí en el cómic, y así vamos llegando hasta épocas futuras, ¿no? Donde estamos hablando del futuro. Entonces, aquí comprobamos que los cómics, además de entretenernos, también nos están dando cierta cultura. Pero luego, estudiando sobre los cómics, me encontré un sitio que está creado en Europa por varios países, Bélgica, Francia, Rumania, Chipre y Grecia, donde definen una metodología para utilizar los cómics para que las personas tengan aprendizaje específicamente del inglés, porque hay una necesidad gigantesca en el mundo de personas que hablen diferentes idiomas, y entonces ponen esta plataforma EdComics con ejercicios de lectura, con ejercicios donde tú inventas tu propia historia o el final de la historia basta de los cómics que ya existen. Después hay juegos de gramática donde tú vas llenando los huecos de cuál es la expresión de Batman y entonces tú agregas las palabras en esa expresión en el otro idioma. Haces ejercicios donde trabajas con un profesor y el estudiante van leyendo estos ejercicios y el otro le va corrigiendo. Pero después en esta página hay una zona donde también están escribiendo libros para personas con discapacidad. Entonces, estás enseñándole al mundo que además de aprender inglés, también puedes incluir a las personas que tienen alguna discapacidad a través de estos métodos. Y por si no fuera poco, también ponen este contenido gratuito, tanto guías para profesores como guías para estudiantes, para empezar a hacer esta interacción con los cómics durante el camino del aprendizaje y además para aquellas personas que disfrutan del mundo digital, también puedes tener un bloque de creación de cómics de manera digital con estos estudiantes. Y entonces estas páginas te dan todo esta cultura, este acompañamiento para que aprendas o para que enseñes, cualquiera de las dos cosas. Hoy día, Eduardo, en el mundo donde yo me desempeño más, que es el mundo STEM, donde están las ciencias, las ingenierías, las matemáticas, resulta que hay una carencia de personas que sepan estas materias para que ayuden a hacer la transformación digital de las empresas. Y después de la pandemia, durante y después, se ha hecho mucho más grande la necesidad de estas personas. ¿Y cuál es el principal obstáculo de los mexicanos que me he encontrado que son buenísimos, creativos, hombres y mujeres? Lo primero es que nada más hay un 27% de participación de mujeres, y lo segundo es que muchísimos no hablan inglés, con lo cual se les cierran las oportunidades de trabajar para empresas globales o incluso para trabajar para otros países. Entonces, a mí me parece súper importante que sobre todo los jóvenes que hoy día demuestran un interés muy grande por los cómics, por la animación,
todo esto se junta en esta página y además es gratuita, ¿no? Entonces, pues yo los invito a que curioseen un poquito en estas páginas o en este sitio web que yo me encontré de donde partí con la historia de los cómics, porque hay muchísima información en Internet, pero no toda la información es precisa. Entonces, hay esta página que se llama Curiosfera, donde hablas de historia, de temas que son relevantes para los jóvenes hoy día, pero que hay poca documentación precisa, aquí la pueden encontrar. Entonces, ¿cómo te imaginas tú, Eduardo, como periodista, donde se supone que esta historia de los cómics nació más o menos al mismo tiempo que los periódicos, ¿no? Entonces, imagínate que tú puedas invitar a tus colaboradores a construir historias contigo. Lo mismo hizo esta asociación europea para poder ayudarnos a aprender inglés. Qué padre, cómo se incorporan estas, digamos, estos ambientes que son para los jóvenes y los niños mucho más familiar. Imagínate que diga, vamos a ver un cómic, pues padrísimo, pues qué diablos, ¿no? Y ahí incorporamos esos juegos digitales, incorporamos los cómics al ejercicio del aprendizaje de nuevos conocimientos, nuevos temas, y es más fácil, me imagino que es más fácil y más eficiente la retención de de esos elementos, ¿no? Es mucho más fácil y mucho más divertido. Está comprobado, y eso lo hemos visto en otros bloques, que cuando tú interactúas con aquello, haces una parte inmersiva en este conocimiento que estás adoptando, te lo aprendes más. Si lo ves ilustrado, ya la sola ilustración te está dando mucha más información que hace que tu cerebro lo grabe. Pero si además participas, le completas, si la historia de Spider-Man no te gustó, la de Superman, el final te quedó mal, bueno, pues tú lo inventas, si lo creas diferente, vas aprendiendo nuevas palabras, tienes que investigar para ver cómo se dice eso que quieres decir en el idioma y además te quedas con una versión propia de ese cómic que más te gusta. Claro que sí. Oye, ¿dónde pueden comunicarse contigo? Bueno, en las redes sociales, búsquenme por ahí, Adriana Torres MX, o también me pueden escribir un correíto por ahí a través del Gmail. Ahí están las formas de contacto porque nos los piden con relativa frecuencia. ¿Dónde pueden comunicarse? Una muy gustada sección que tienes. Adriana, muchas gracias. Qué bueno que ya estás en México. Gracias a Ya ti. no andes tan viajadora. No, y sería bueno que nos cuenten qué cómics les gusta más, ¿no? La verdad es que hay páginas enteras donde la gente habla Mira, de esto, a, hay eventos. a mí me gusta mucho tu trabajo, pero el que me gustó un chorro, la colaboración que me gustó un chorro, es cuando hablaste de los supersónicos. Sí, de qué hicieron ellos que hoy tenemos. Hoy hasta el coche Sí. volador ya está presente. Oye, deberíamos de hacer, repítela, no seas mala. O digo, lo podemos Fuimos a los buscar un día supersónicos. y la repetimos. Gustó mucho y a mí en lo personal me gustó mucho, porque además la mayor parte de nuestros seguidores ya pintan algunos pintan canas, y entonces sí se acuerdan mucho de los supersónicos. Ahorita Haas no, pues no tiene la menor idea de qué carajo le estoy hablando, y posiblemente tampoco esta Belén sepan de que los supersónicos, que una caricatura donde estaban personajes y situaciones y tecnologías que hoy decimos, ay, qué padre, era una cómic, digamos, y hoy gran parte de lo que manejaban los supersónicos hoy ya es posible, ¿no? Sí, pero también Superman. Superman fue uno de los primeros cómics famosos de Marvel que nació en 1935 con Metrópolis. Que bueno, hablamos también que Metrópolis fue un lugar donde se supone que en esa película creció o nació el primer robot. Entonces, digamos que tenemos mucha historia, la tecnología, el cine, el periodismo y la vida actual. Entonces, sí, podemos hacer un programa donde entrelacemos todo eso con lo Sí, que vivimos. sí. El otro día me encontré un humorista en redes sociales de humor negro, y mira que hacer humor negro tiene su humor. De por sí, hacer humor es una cosa muy seria, ¿no? Es muy difícil hacer humor. Pero hacer humor negro, puta, se necesitan pantalones incluso hasta para decirlo. Y ese cuate decía que qué chiste es humor negro, claro, es un humor negro. Y no es mío, ¿eh? Yo decía que qué chiste entregarle un Oscar a alguien que hace un papel de discapacidad.
Dice, pues nomás es cosa de quitarte una capacidad y entonces ya eres discapacitado. Entonces decía eso, dice, y entonces no le dan el Oscar a un actor que aprendió a volar para Superman, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas. Y se avienta otra, un chiste que si no lo digo hoy se me va a olvidar, que decía, ¿sabes que Carlos Marx nunca quiso prender el boiler? Porque temía a que le explotara. Pues, Está fina, ¿no? ¿A poco no es fino? bastante Nadie fino. lo entendió, pero bueno, es fino.